Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que, bueno, digamos que va a ser un poquito explosivo. Hoy vamos a hablar de Yaman, ese personaje que tanto amamos y odiamos al mismo tiempo en la serie, Yaman al límite. Sí, ese mismo que nos tiene al borde del asiento con cada capítulo. Y en especial vamos a desentrañar, a analizar a fondo, ese momento en Grecia donde, bueno, digamos que un globo podría estar en grave peligro. Exactamente, vamos a hablar de la posibilidad, la hipótesis, la casi certeza de que Yaman, con toda la intensidad que lo caracteriza y su infaltable cigarrillo, podría reventar un globo en Grecia. Suena simple, ¿verdad? Pero confíen en mí, cuando involucramos a Yaman, a Grecia y a un cigarrillo, las cosas se ponen interesantes. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis explosivo, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Es gratis. Solo tienen que darle al botoncito rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre intento traer contenido que les guste, que los entretenga y por supuesto, que los haga pensar un poquito. Y a los que ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Yaman en Grecia. Un escenario que ya de por sí suena a drama asegurado. Imaginemos la escena: sol brillante, el azul intenso del mar Egeo, la arquitectura blanca y azul típica de las islas griegas, y Yaman ahí, parado, con esa mirada que parece que va a incendiar el mundo. Y claro, con su cigarrillo en la mano. ¿Por qué creo que es posible que reviente un globo? Bueno, hay varios factores que debemos tener en cuenta. Primero, el contexto emocional de Yaman. En Yaman al límite, nuestro protagonista es un volcán de emociones. Es impulsivo, apasionado y a menudo se deja llevar por sus sentimientos. Grecia, con su belleza y su historia, podría ser un lugar que lo inspire, que lo calme, o que lo frustre aún más. Depende mucho de la situación que esté viviendo en ese momento. Segundo, el simbolismo del globo. Un globo puede representar muchas cosas: alegría, inocencia, fragilidad. Pero también puede simbolizar algo que está a punto de estallar, una tensión contenida que necesita ser liberada. Y si hay alguien que sabe de tensiones contenidas, ese es Yaman. El globo en este contexto podría ser una metáfora de sus propios problemas, de sus frustraciones, de su incapacidad para controlar sus emociones. Tercero, el cigarrillo. El cigarrillo es un elemento recurrente en la imagen de Yaman. Representa su rebeldía, su lado oscuro, su necesidad de escapar de la realidad. Pero también es un símbolo de autodestrucción. Y un cigarrillo encendido cerca de un globo, bueno, ya saben cómo termina la historia. Es una imagen cargada de tensión, de peligro inminente. Ahora, ¿en qué circunstancias específicas podría ocurrir este evento? Imaginemos que Yaman está en Grecia por alguna razón relacionada con su pasado, tal vez buscando respuestas a preguntas que lo atormentan. Tal vez está allí para encontrar a alguien, o para escapar de alguien. O quizás simplemente está tratando de desconectar, de encontrar un poco de paz en medio del caos de su vida. En ese contexto podría encontrarse con un globo, ya sea en una fiesta, en un mercado, o simplemente flotando en el aire. Y al ver ese globo, algo dentro de él podría hacer clic. Podría verlo como una representación de todo lo que está mal en su vida, de todas las cosas que lo frustran. Y en un momento de ira, de desesperación, podría simplemente acercar su cigarrillo. También podríamos imaginar una escena más romántica. Tal vez Yaman está en Grecia con su amada, y están disfrutando de un momento de felicidad. Pero incluso en medio de esa felicidad, la sombra de sus problemas pasados sigue presente. El globo podría ser un regalo, un símbolo de su amor. Pero también podría ser un recordatorio de lo frágil que es ese amor, de lo fácil que podría romperse. Y en un momento de duda, de inseguridad, Yaman podría inconscientemente reventar el globo. O incluso podríamos pensar en una situación completamente diferente. Tal vez Yaman está en Grecia para ayudar a alguien, para proteger a alguien. Y el globo es parte de una trampa, de un plan malvado. Yaman, al darse cuenta del peligro, podría usar su cigarrillo para reventar el globo y así alertar a los demás o desbaratar el plan de sus enemigos. Las posibilidades son infinitas. Pero lo que sí es seguro es que la presencia de Yaman en Grecia, sumado a un globo y un cigarrillo, es una receta para el desastre.
Es una combinación explosiva que podría tener consecuencias inesperadas. Y no olvidemos la cultura griega. La mitología, la historia, la belleza del paisaje. Todo eso podría influir en el comportamiento de Yaman, en sus emociones, en sus decisiones. Grecia es un lugar mágico, un lugar que puede cambiar a las personas. Y Yaman, con su sensibilidad a flor de piel, podría ser especialmente vulnerable a la influencia de este lugar. Entonces, ¿reventará Yaman el globo con su cigarrillo en Grecia? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la posibilidad está ahí. Y que si ocurre será un momento cargado de significado, un momento que revelará mucho sobre la personalidad de Yaman, sobre sus conflictos internos, sobre su relación con el mundo que lo rodea. En definitiva, este pequeño evento, este simple acto de reventar un globo, podría ser una metáfora de toda la serie Yaman al límite. Una metáfora de la fragilidad de la vida, de la importancia de controlar nuestras emociones, de la necesidad de encontrar un equilibrio entre la pasión y la razón. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis explosivo. Espero que les haya hecho pensar un poquito sobre Yaman, sobre Grecia, sobre los globos, y sobre el poder de un simple cigarrillo. En resumen, exploramos la posibilidad, casi inevitable, de que Yaman, en su estadía en Grecia, y armado con su inseparable cigarrillo, termine reventando un globo. Analizamos el contexto emocional del personaje, el simbolismo del globo y del cigarrillo, y las posibles circunstancias en las que este evento podría ocurrir. Vimos cómo la cultura griega y la mitología podrían influir en las acciones de Yaman, convirtiendo este pequeño acto en una metáfora de toda la serie. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Ustedes creen que Yaman reventará el globo? ¿En qué circunstancias creen que ocurrirá? ¿Qué significado le darían a este evento? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero espera, que aún hay más. Porque esto del globo de Yaman en Grecia es un tema que da para mucho más de lo que parece a simple vista. Vamos a profundizar un poquito más en las entrañas de este posible suceso, porque estoy segura de que hay detalles que aún no hemos explorado y que son cruciales para entender la magnitud de lo que podría ocurrir. Para empezar, hablemos un poco más de la psicología de Yaman. Este hombre no es un libro abierto precisamente. Es un laberinto de emociones complejas, un torbellino de traumas pasados y frustraciones presentes. Su comportamiento, a menudo impulsivo y autodestructivo, es el resultado de una lucha interna constante. Y es precisamente esa lucha interna la que lo hace tan fascinante para nosotros como espectadores. ¿Por qué Yaman fuma? No es solo por el placer de fumar, obviamente. Es una forma de calmar la ansiedad, de llenar un vacío, de sentirse en control en un mundo que a menudo se le escapa de las manos. Cada cigarrillo es una pequeña rebelión, una declaración de independencia frente a las expectativas y las presiones que lo rodean. Y en Grecia, rodeado de la belleza y la serenidad del paisaje, esa necesidad de rebelión podría ser aún más fuerte. El globo, por su parte, no es solo un objeto inanimado. Es un símbolo cargado de significado, como ya hemos dicho. Pero vamos a desgranarlo un poco más. El globo, con su forma redonda y su capacidad para elevarse, puede representar la esperanza, la libertad, la posibilidad de un futuro mejor. Pero también puede representar la fragilidad, la vulnerabilidad, la facilidad con la que las cosas pueden romperse. Y para Yaman, que ha visto tantas cosas romperse en su vida, esa fragilidad podría ser especialmente dolorosa. Imaginemos, por ejemplo, que Yaman se encuentra con un niño pequeño que está jugando con un globo en la plaza de un pueblo griego. El niño, inocente y despreocupado, representa todo lo que Yaman ha perdido, todo lo que nunca podrá tener. La felicidad simple y pura de ese niño podría ser un detonante para Yaman, un recordatorio de su propia infelicidad. Y en un momento de frustración, podría inconscientemente acercar su cigarrillo al globo, como una forma de sabotear esa felicidad, de castigar al mundo por haberle negado lo que tanto anhela. Pero también podría ser al revés.
Podría ser que Yaman, al ver al niño con el globo, sienta una punzada de ternura, un deseo de proteger esa inocencia. Podría ser que vea en el globo un símbolo de la esperanza y que decida, por una vez, no destruirlo. Podría ser que en lugar de reventar el globo, lo tome con cuidado y se lo entregue al niño, como una forma de redimir sus errores pasados, de demostrar que aún es capaz de hacer el bien. La belleza de este escenario es que ambas posibilidades son igualmente válidas. Ambas encajan con la personalidad compleja y contradictoria de Yaman. Y es precisamente esa ambigüedad lo que hace que este posible evento sea tan intrigante. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a reaccionar Yaman, y eso nos mantiene al borde del asiento. Ahora, volvamos al escenario griego. Grecia no es un lugar cualquiera. Es un país con una historia rica y fascinante, una cultura milenaria que ha influenciado al mundo entero. La mitología griega con sus dioses y sus héroes, sus tragedias y sus comedias, está impregnada en cada rincón del país. Y Yaman, con su sensibilidad artística y su conexión con el pasado, podría ser especialmente susceptible a la influencia de este lugar. Imaginemos que Yaman está caminando por las ruinas de un antiguo templo, sintiendo la presencia de los dioses y los héroes que una vez caminaron por ese mismo lugar. Podría sentirse inspirado por la grandeza del pasado, por la idea de que incluso los seres más poderosos pueden caer en desgracia. Podría ver en la tragedia griega un reflejo de su propia vida, una historia de ambición, de traición y de redención. En ese contexto, el globo podría adquirir un nuevo significado. Podría representar la ibris, el orgullo desmedido que llevó a los héroes griegos a su perdición. Podría representar la fragilidad de la gloria, la facilidad con la que se puede perder todo. Y Yaman, al ver el globo flotando en el aire, podría sentir la tentación de destruirlo, como una forma de desafiar a los dioses, de demostrar que no teme a las consecuencias. Pero también podría ser que al contemplar la belleza y la serenidad del paisaje griego, Yaman encuentre una nueva perspectiva sobre su vida. Podría darse cuenta de que la felicidad no está en la ambición ni en el poder, sino en las pequeñas cosas, en los momentos de conexión con los demás, en la belleza de la naturaleza. Y podría decidir, por una vez, dejar de luchar, de resistirse y simplemente disfrutar del momento. En ese caso, el globo podría convertirse en un símbolo de esperanza, de la posibilidad de un futuro mejor. Yaman podría tomar el globo en sus manos y dejarlo volar, como una forma de liberar sus miedos y sus frustraciones, de abrirse a nuevas posibilidades. En definitiva, la presencia de Yaman en Grecia, sumado a un globo y un cigarrillo, es una combinación de elementos que puede dar lugar a un sinfín de interpretaciones. Y es precisamente esa riqueza de significados lo que hace que este posible evento sea tan fascinante. No sabemos qué va a pasar, pero si sabemos que pase lo que pase, será un momento cargado de emoción, de drama y de significado. Así que la pregunta sigue en el aire: ¿reventará Yaman el globo con su cigarrillo en Grecia? La respuesta, como siempre, está en el aire. Pero estoy segura de que si ocurre, será un momento inolvidable, un momento que definirá el rumbo de la serie, Yaman al límite. Y yo, por supuesto, estaré aquí para analizarlo hasta el último detalle. No se lo pierdan. Y ahora sí, hemos llegado al final de este análisis explosivo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir este vídeo con sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse al límite.